Bienvenido Patitas. Muchas gracias, Cucos, a este por show. invitarme otra vez. El show que nadie quiso. Pero nadie lo va a querer. ¿será? No, ¿cómo no? Sí, nos están haciendo caso. Hoy tenemos un invitado, ahorita lo presentamos y esto es el show políticamente incorrecto. Bienvenidos. Bienvenidos. Oigan, pues hoy tenemos un invitadazo, nuestro amigo Luis Portales. Portales. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Qué bueno que Muchísimas estás por gracias. acá. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Y Excelente. bueno, a ver, para platicar un poco de Echar una buena de lo que vamos platicadita, haciendo. hombre. Así es. Terminando unas cheves si se puede. Pues. O de una vez. Mínimo, ¿no? De No, una primero vez, que no. hay que buscar ahí algunos patrocinadores. Güey, porque nos vayan Sí, echando las- Bien. Qué bueno que ya estás aventando ahí. Bien bajado, bien bajado. Sí. mecán. Si alguien quiere Mira, ahí cabe patrocinarnos, perfectamente. Aquí No. cabe el logo, güey. Alguna No, Sin cerveza. problemas, sin fácilmente. problemas. O cerveza o un mezcalito, tampoco le haríamos Sí, el feo. Pues ahora que estamos en mes patrio. Sí, Ahí ándale. está. ¿Te gusta el se puede ir tequila? rolando, ustedes vayan decidiendo. ¿Te gusta el tequila, Luis? ¿Mezcal? ¿Cheve? ¿Qué es lo que...? Me gustaría decir que no, pero sí a todo. Entonces, la verdad es que sí. Tanto la cheve como que es así patrimonio medio nacional, ¿no? A pesar de que... O regio. Regio, ándale, Sí, más sí. que nada regio. Ah. Yo no soy de acá, de Monterrey. ¿De dónde eres tú? Yo soy de San Luis Potosí. Ah, de San Luis. Bueno, criado en San Luis, nacido en Hermosillo, Sonora y vivido en varios lados. Ah, bueno, todos los lugares esos son cerveceros, ¿no? De Hermosillo. Sí, de Hermosillo pues son 50 grados No, la ya sí, temperatura no, y ya güey. se necesita. Sí, ándale. Eh, Te demanda tu cuerpo una cerveza. Ya viene la canasta básica de por allá. Y cuando yo llegué aquí, descubrí lo que era en San Luis a las 8 o 9 de la noche, pues empieza el airecito frío y ya como que la cheve ya no es tan... Ok. Aquí llegas a las 7 de la noche, apenas estás prendiendo el carbón porque Sí, claro. te va a durar toda la noche el calorcito, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en Ciudad de México es más el destilado, el vino, el bacacho. No, allá es porque son nacos, pero sí, no, sí tiene que verte el tipo de vida, yo creo que con el clima bastante, ¿no? Bastante. Sí, aquí en Monterrey se antoja la cheve siempre y luego ya lo vas mezclando con tu tequilita para verte más sofisticado. Bueno, ahora mezcal, que anda de moda el Y mezcalito. ahora, exactamente, era lo que te iba a decir, ahora ya toda la banda fresa anda tomando mezcal porque es lo Está de es lo moda. y antes yo en mi época el tomar mezcal era No. así como lo peor que podías tomar. Y te lo vendían a 50 pesos, ¿no? Y Sí. llevas tu bote y te lo 50 pesos llenan. en la tienda de conveniencia. Se lo así. rellenan, güey. Sí. Era como las croquetas del perro, ¿verdad? Y a granel. ¡Vámonos! Y era lo que comprabas cuando ya no traías más. Así como que traigo 15 pesos, que eso me ajusta. Pues ahí está el panalito ese, órale. Dele. Sí. Oye, agarró. Oye, Luis, y luego, ¿naciste entonces Yo nací en Hermosillo. en Hermosillo? Por azares del destino y por trabajo de mi papá. Y luego ya a los 3, 4 años nos regresamos a San Luis. Porque mis papás técnicamente son de San Luis, ¿no? Ok. Entonces ya mi papá le dio homesick y se fue allá Al terruño. a San Luis, al terruño exactamente. Y ya, ahí me crié y ya por ahí de los 18 años acabé la prepa y me fui un año a Chiapas, allá a hacer misiones. A Chiapas. A Chiapas. ¿En qué ciudad de Chiapas? Estuve en Comitán, fíjate. Oye, porque se dice Chiapas. Chiapas. ¿No te regañaron toda la gente? Claro que te regañan, te dicen Chiapas. No es Chiapas, No es es Chiapas. Chiapas. Chapas las de acá, Chiapas aquí. Chiapas bueno, en fin. Pero Oye, sí. estuviste en Comitán de Domínguez. Comitán de Yo Domínguez. estuve ahí viviendo como 4 meses aproximadamente. Ah, sí. En Comitán ¿Qué hacías de por Domínguez. allá? Porque no es así un lugar al que vaya mucha gente. Momento turístico. No, había un proyecto, un proyecto en el cual había que tener en diferentes ciudades, o tener una base, pues. Y me dieron a escoger definitivamente ay, ¿cómo se llama? Tuxtla En o- Tuxtla, no, no. por el calorón. Sí, y sí, eso, sí. digo, aquí estamos igual, pero. No, pero selvático. Y me fui Está y peor, me sí. dieron a escoger y llegué a Comitán y me enamoré de Comitán. Fíjate que el año que yo estuve allá, Comitán era igual la base y nosotros visitábamos comunidades. Entonces Ok. visitamos toda la montaña de las Margaritas. ¿Tú te fuiste a Chiapas Yo me fui a Chiapas a Misiones. a Misiones? Yo estudié en un colegio marista Ok. y entonces acabando mi prepa,
esta vocación social, estas cosas social y aparte medio revolucionaria, ¿no? La onda así medio del Che Guevara y todo ese tipo de cosas. Y el zapatismo había regresado a tomar fuerza. ¿En qué año fue? Era el 2001, yo estuve allá. Hace 20 años. Hace 20 años me tocó la caída de las Torres Gemelas. Allá te tocó justo, fíjate. Justo. Regresando de comunidad. Así, salimos de la realidad, agarramos el carrito, llegamos allá a la misión y pues allí y en las misiones, como mucho de la parte, digamos, de cualquier aspecto religioso, pues hay una rutina, ¿no? Y era la hora del desayuno. Entonces llegamos a la hora del desayuno y nadie en el comedor. Todos viendo ¿Qué onda? Y rarísimo porque ni los viejitos, ni los jóvenes, ni nadie. Entonces, ¿qué onda? Bueno, pues en la tele. Qué raro. ¿Qué pasaría? Estaba prohibido así no, ¿cómo vas a estar viendo la tele? No, pues viendo así pues, no voy a decir espectáculo, la tragedia. O sea, la tragedia de las Torres Gemelas, de que estaban cayendo y uno así como, ¿es neta? ¿Es neta que está sucediendo esta cosa? Sí. Fíjate, ¿dónde estabas tú cuando pasó lo de las torres? Estaba en mi casa. Ese día aquí hubo un diluvio. O sea, un día antes, una noche antes. Una noche antes. Sí, a mí, yo venía por Garzazada, güey. Íbamos a jugar fútbol. Y yo tenía un Shadow de 2 puertas. Güey, de tan fuerte la corriente, ahí por donde estaba la agencia de Volkswagen, de Garzazada. Sí, estaba tan fuerte la corriente, güey, que me tumbó la defensa. Ya es que las defensas de los Shadows, bueno, los trailers de época, eran un pinche plástico y abajo venía el... siguen igual ahorita bueno. todos de papel. Hay cosas que nunca cambian. No, se fue, güey, se metió abajo del carro, un desmadre. Y ahí en la agencia me subí a la rampa y ahí me quedé... Un día antes. El 10 de septiembre. Bueno, justo estaba y por lo mismo, porque hubo todo ese desmadre, pues, no hubo... Yo estaba en la universidad, creo. Y no hubo... O sea, dijeron que mejor no salieras y la chingada ahí estaban diciendo en las noticias. Y justo interrumpen con el... Pues, con las torres. Con las torres, güey. Y lo viste, güey. O sea... Queda muy claro. Sí, yo me acuerdo... Yo trabajaba ya en un banco, en el Banco Fuerte de México. Y me acuerdo que a las 8 de la mañana, donde cayó la primera, pues yo estaba arreglándome, todo era de trajecito y la chingada, haciendo la corbata y la chingada. Y veo que yo tenía, no me acuerdo qué canal, interrumpen y ponen la señal de CNN en inglés. Que en ese tiempo, en el 2001, no había tantas cadenas en español como ahorita, ¿no? Claro. No existía el MTV en español, o apenas empezaba a tener auge. Y no había CNN en español. Y en MTV pasaban todavía videos. Y en MTV todavía había música. Había música, videos y no reality. Ahorita que ya es porno, ¿eh? Yo creo que ya es un Yo creo que es porno disfrazado. Es como en las noches calientes de Golden. ¿Qué pasó con MTV? Ya sé. Algo que yo creo que MTV siempre lo ha caracterizado es sabe vender. Y si hoy vende el sexo burdo y cochino, va a vender sexo burdo y cochino. Si mañana vende música, va a vender música. Y aparte son punta de lanza. Pero qué, sí, o sea, sí. Y entonces, así nos estamos convirtiendo en la venta. Tal cual. En la venta y en los followers. Eso está bien. Tuvimos un programa con... No importa la moral, no importa... Bueno, no. Es que chingada madre, la moral. Bueno, tuvimos un programa Dime en qué mundo vivimos donde Facebook regula nuestra moral. O sea, yo creo que Mark Zuckerberg debe estar... Ustedes se iban a regular, no me pongan a mí a ponerles reglas que sí pueden decir. Yo creo que él está en decir. contra de las mismas reglas que tiene Facebook. Pero, a ver, espérate. Él como persona. Fíjate. Ahorita que estás diciendo eso de Facebook, pero no nos vayamos muy lejos, que Facebook se ha vuelto la monja, ¿no? La Madre Teresa. Tuvimos a Blanco Durán, Jesús, que es un, bueno, no influencer, es twister, nos decía él, ¿no? El tuitero. El tuitero, bueno. Y hablábamos de la censura, que Twitter es más laxo, ¿no? Te permite, pero aún así también tiene su censura. ¿Tú crees que Facebook tiene ese nivel de censura o te permite más o menos? Yo creo que es menos laxo que Twitter, ¿no? Tiene mucha censura. Claro, es mucha censura. Nosotros mi esposa tiene una empresa de marketing digital y es un desmadre las cuentas de Facebook.
O sea, ¿por qué? Porque de repente te las banea y dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué ese anuncio no le gustó? Porque quién sabe qué. ¿A quién no le gustó? Hay gente que la está... No, el algoritmo. El propio algoritmo. Ah, Y entonces cabrón. les escribes a Facebook y le dices, oye, ¿qué pasó? Ni ellos saben, Pues güey. fíjate que, pues, ábrete otra cuenta publicitaria. Y entonces empiezas a manejar un montón de cuentas publicitarias. Del mismo tema. Del mismo tema, ¿por qué? Porque te están baneando una, o por ejemplo, estos de skincare, ¿no? Que si dice que te ayuda, es un producto para la salud de tu piel. Ah, no, dice que es de la salud y entonces... Tú no eres médico, no eres médico, Ay. publicidad engañosa. Tenemos una iniciativa social donde tenemos participación en comunidades en situación de vulnerabilidad o de marginación. Y para que nos permitan subir algo, etcétera, tuvimos que subir casi acta constitutiva, 3 bendiciones, la encíclica papal, una bendición del Papa, del Papa presente, del anterior y de los otros. El autógrafo de Messi y de Ronaldo. Ándale, así abrazándose los dos, para que entonces pudiéramos tener una cuenta donde pudiéramos destinar un recurso, dinero, pues, para que nuestros anuncios llegaran a la zona donde estábamos teniendo presencia. Oye, tenemos que un trabajo en el centro comunitario o en el centro de salud, etcétera, pues métele lana para competirle al futuro patrocinador, etcétera, de que le está llegando a estas personas directo al celular. No, pues la banearon, es que estás diciendo cosas sociales, es que estás quién sabe qué, es que estás bla bla. Entonces, realmente hoy Facebook, o sea, entiendo la postura como empresa de que tiene que estar regulando ciertas cosas, pero al final del día, pues, como dices, yo creo que él como Mark Zuckerberg va a decir, oigan, no frieguen, esto así no era, esto era para ponernos de acuerdo, para controlar. No, y si te acuerdas, Facebook empezó, o sea, para invitar a borracheras en la universidad, güey, o sea, y calificar chavas. Así empezó. O descalificarlas, que ahorita no se pudiera No, hacer. ahorita pues, lo que platicamos. Peor. Sí, platicamos en un programa anterior acerca. Y descalificar cabrones también, ¿no? Sí, o sea, era calificar Aquí es calificar es gente. parejo, es parejo. Sí, nunca discriminaron entre hombres y mujeres. Pero así empezó Facebook, güey. Y ahora resulta que 20 años después, o no sé, 15 años después, pues ahora no se puede hacer casi nada. Oye, Luis, perdón. Yo entiendo, eres ingeniero Físico. Es correcto. Matemático. ¿Qué hace un ingeniero físico? ¿Eres como los de Big Bang Theory o...? Fíjate que si te gusta Big Bang Theory y más o menos le investigas en el sentido de los personajes, van teniendo como que las 3 facetas de los físicos, ¿no? Está el físico así súper teórico, Sheldon, que está pensando en teorías miles de cosas, teorías, etcétera, y bla, bla. Tienes un físico más práctico que es Leonard con los láseres y las cosas así. Sigue haciendo física teórica, pero muchísimo más práctica. Y tienes a ¿cómo se llama? ¿A Kuperpali? ¿Cómo? Bueno, el Kuperpali, que también es como está entre híbrido entre Sheldon y Leonard, ¿no? Porque justamente por eso de repente se agarra ya pleitos con el Sheldon. Ajá. Y tienes al otro que siempre le dicen que es ingeniero, ¿no? Howard. Ah, sí. Que es el único que hace cosas de verdad, que hace carros, que va al espacio. Le dicen, sí, güey, pero tú eres un ingeniero, ¿no? Sí. Tú eres de MIT. Tú eres del MIT, entonces o sea, ponte a arreglar la silla. ¿No? Sí, y es el que realmente está. Y es el único que fue al espacio. El único que hace cosas. Entonces, la carrera en particular esta del TEC, antes, cuando inicia, se llama licenciado en física, no tiene mucho branding, digámoslo así, y entonces le ponen ingeniero físico industrial. Y un poco lo que buscaba es, si te gustaba hacer así como Sheldon, podías desarrollar esa línea. Si te gustaba más la parte de ingeniería, pues podías irte también como que en esa línea. Y la parte industrial es, pues si no tenías nada mejor que hacer, pues podías ser un licenciado con casco. La clásica. La clásica. Yo soy ingeniero industrial. Esa es la broma en las ingenierías, claro. ¿No? Entonces como que te daban esa opción. Oye, perdón por lo de la broma. ¿Los ingenieros sí se ofenden cuando les dicen licenciados? ¿O porque hay un meme de eso, ¿no? Una broma de cuando los ingenieros se ofenden porque les dicen licenciados. Yo no me ofendo, güey, pero sí... Digo, porque tú no ejerces, güey. Tú estás grabando programas. Sí, güey, tú te dedicas a otra cosa. En mi trabajo, el tema es que en mi trabajo con muchos licenciados
abogados, Eres politólogos, entonces todos son leak. Y yo no soy leak. Entonces... Pero te ofendería si te dijeran No me link a ti. ofendo, güey. Pero los que me conocen, por ejemplo, Pilo, que aquí también estuvo. Pilo sí, a mí me vale madre. Pero Pilo dice, no. Dígale ingeniero. Dígale Inge, sí, Le sí. costó ahí pensarle un poquito más que Ok, tú, o sea que- seguramente. Sí, los que Yo somos no entro al licenciados chiste, no valemos güey. madre. No, yo no dije. Pues sí, Tú güey. lo dijiste. Tú lo dijiste, güey. Entonces, güey. Aquí hay que respetarnos. ¿Cómo le hacemos? La verdad es que un poco como decía que Patas, la verdad es que no ofende. Al principio como que cuando recién te gradúas sí es como que este halo, ¿no? Mágico, de soy ingeniero. Y ya de repente llegas a las empresas y empiezas a ver a los administradores, a los financieros, etcétera, que son los que manejan el billete y dices, ay, cabrón. Dices, Claro, claro. No se supone que yo era más chingo, pero Mira, ¿en dónde perdí, no? es- a el mí que me pasó decide. algo hace unas semanas. Me comenta alguien que tiene un puesto relevante. Me dice, oye, somos puros licenciados. Del ala en donde vienes han traído buenos resultados y estás de alguna forma coordinando a una bola de licenciados. Digo, una bola no por despectivo, sino un bonche, una Sí, gente. no, o sea, no es un gente, gordo ¿no? que está ahí, es Ajá, mucha no, gente. es mucha gente. Y me dice, ¿qué estudiaste? Dije, soy ingeniero, iba apenas... Ya. Eres ingeniero, con razón. Eso explica todo. Explica muchas cosas que él tenía en la cabeza, o sea... O sea, el ingeniero, a ver, Y ahí quiero llegar, perdón, antes Ajá. quiero llegar porque le pregunto, eres ingeniero y estás en un tema social. Ah. A mí se me hace muy interesante ese tema. sí, bueno. Pero vamos para allá. O sea, pero ¿por qué el ingeniero es, digamos, más metódico, más organizado? ¿O por qué los licenciados somos... Digo, a mí, por ejemplo, cuando estaba en la carrera o recién graduado, me Mira, ofendía para que me dijeran empezar, que era comunicólogo. Yo sé que no te ofendes, pero para empezar, tú tienes barba y nosotros no. Ah. Desde ahí hay una diferencia importante. Ahora, no sabemos si es porque no te sale o si te sale. No sabemos. Pero tú tienes barba y nosotros no. O sea, a mí sí me ven si dicen, ese güey sí es licenciado. ¿Es licenciado o es físico así de estos? Sí. Se les botó la Así canica. como estos tu pinches cerebros, playera. Así como la playera. Como- Así, exacto, Así se güey. le botó la Este- canica machín, güey. Este güey era un físico no Pero tú más convencional. que licenciado eres No. artista. Yo me considero más artista Tienes más que... arte. Sí. Bueno, mi carrera está enfocada en arte. ¿Licenciatura en qué? En artes visuales. Ah, no, tú sí. Te ofende de cierto modo que te Ah, digan era el una- comunicólogo. No, ahorita no, porque yo me... El marketing. No, con los años, pues, llevé Ah. varias áreas de comunicación interna en empresas, en bancos grandes, y ahora soy muy comunicólogo y soy muy mercadotecnista, que también de alguna manera era la bronca, pero ya no me molesta. Digamos que en el camino te vas haciendo eso, ¿no? O cuando yo hacía prácticas profesionales en el TEC, pues tenía un maestro, un saludo a Martín, pues nos hizo ingenieritos a todos, en el sentido de que cuando yo estudiaba, pues eran máquinas, no eran como ahorita que te pones en la computadora y haces todo, eran máquinas y a veces se atoraba la cinta de las Betacam y tenías que abrirla y desatorar. Este te dieron... Era ingenieril. Era ingenieril. Y ese maestro Sí, claro. nos daba clases de televisión, pero era ingeniero. Fíjate que ayer trataron de decirme, ingeniero, la dinámica que te dije que ingeniero, y luego alguien dijo, sí, pero es el ingeniero en audio. Oye, estos ingenieros en audio también Están cabrones. También cabrón. O sea, No, si fueras ingeniero en audio de No, un te la pinche aquí grabando. músico, no, pues no, digo, ahí al tocayo que es el que nos Por eso, regula el audio y todo, está cabrón. es todo un... Es toda una ciencia, es todo un arte y cada vez se va sofisticando más. O sea, Claro. el tener la máquina no te resuelve la vida. Fíjate, eso está muy La interesante. complejiza todavía más. Todavía... Porque exacto. ahora Eso sí. ahora tenemos las herramientas pues, en el teléfono, güey. Yo puedo editar un video con ciertas complejidades en el teléfono. Y ahora las herramientas están al alcance de la mano. Y yo siento que nos ha hecho más huevones tener la tecnología tan al alcance de la mano. Antes yo tenía, cuando yo pues editábamos offline. No, claro, porque esa máquina no la tenías en tu casa, tienes que ir. No, bueno, ni siquiera Y hay un tono. cuando entré, yo trabajé en Banorte, que Banorte tiene un canal de televisión, y cuando entré, pues era edición offline, máquinas y pues, no podías hacer más de 2 disolvencias porque nomás tenías 2 máquinas. Entonces, pues uno que se encontraba a sus modos, el tocayo me entenderá, pues
hacías cuadro por cuadro para poder hacer más disolvencias, ¿no? Pero eran trucos que aprendías. Y luego un día cuando nos compraron la primera máquina para editar, la jefa que tenía en ese momento me dijo, pues nada más que no te haga flojo o menos creativo la computadora. ¿Por qué? Porque te haces menos... Tienes tan fácil las cosas que empiezas a huevonear porque tienes acá procesos. se te empieza a atrofiar. Y fíjate que ese es algo bien interesante. O sea, que yo siempre le digo a la mayoría de mis estudiantes y a quien lo puede escuchar. La parte técnica, o sea, la base, esa no la puedes perder o no la tienes que perder, digamos así. Entiendo que la tecnología te va a solucionar problemas de una forma muchísimo más rápida, ¿no? Pero si no tienes la base, la técnica, el conocimiento para poder hacer ese tipo de cosas, no va a jalar. Y lo decías ahorita, o sea, pues sí, puedo editar offline, pero también puedo editar en otras cuestiones, pero sé qué es lo que quiero, sé hacia dónde quiero, sé las tonalidades, no sé, teoría de colores, cosas de esas. Y ahora tienes a los chavitos diciendo, oye, pues mínimo léete un libro de teoría de colores. No, ¿para qué? Yo ya me le sé todas las combinaciones. Claro. No, pues es el tema, que no tienes el conocimiento de base para poder crear cosas diferentes. Y eso es algo que le pasa mucho, ahí sí, y contestando un poco tu pregunta anterior, a ciertas licenciaturas. Ciertas licenciaturas los hacen bien mecánicos, bien huevones, de llegar y decir, oye, ¿y dónde está la parte creativa? ¿Dónde está la parte de la estructura, del conocimiento? Y ahí es donde dicen, no, pues yo ya le sé y le pongo ahí en el software que lo haga y ya sale, ¿no? Pues no, porque al final del día no generas valor y ahorita lo que empieza a ver, y yo les digo y no les gusta mucho, por ejemplo, a los contas, les digo, a ver, una licenciatura que corre el riesgo de desaparecer es contabilidad. ¿Por qué? Porque hoy vas a tener cualquier máquina que te va a hacer ejercicios contables muchísimo más sofisticados. Ya le está pasando a los que trabajan en Hacienda. No, pero ¿cuántas veces por ejemplo, en el TEC, cuántas veces ha cambiado de nombre esa carrera? Cabrona, ¿cómo está eso? Sí, le han puesto licenciado en contaduría y luego ingeniería, no sé, en procesos de contaduría. Le han cambiado varias veces sé porque tengo contadores amigos que le han cambiado como el enfoque al nombre del... Porque esa parte que dices tú, güey. Y al final del día es la tecnología y un bot te va a resolver la contabilidad, la parte mecánica. Ya la parte de creatividad, de llegar y decir, oye... Sí, el colmillo de cómo hacerle. Eso te lo da la base, o sea, el conocimiento de base, el saber que esta cuenta es un activo, este es un pasivo, este es un quién sabe qué, esto, bla, bla, bla. Y con eso, ¿cómo se puede jugar? Y leen la ley fiscal y dicen, mira, aquí podemos utilizar... Ese es el talento de ese sí, yo creo que es una habilidad. Es una habilidad de interpretar cada vez que sale una ley nueva, ¿no? Completamente. O sea, si tú y yo más leemos uno de esos libros. O sea, ¿qué hago? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Ajá, o sea, ¿y por qué tanto? Sí, o sea, pero también esa habilidad es la de interpretar, ¿no? Entiendo la parte de los números, entiendo la parte de... Yo tuve gente que trabajó conmigo y editaban videos. Y, güey, editar no es nomás cortar y pegar. O sea, lleves un ritmo, un feeling que te transmita, que te diga que... Y hay gente que... no, es que yo sé editar. ¿Por qué sabes editar? Es que sé usar el Premiere o sé usar el Final Cut. Güey, eso no es editar, ¿verdad? Pero bueno, esa parte la entiendo. Y hay otra parte, nada más para cerrar. Lo que sí te da una ingeniería con relación a lo mejor a ciertas licenciaturas es la estructura. O sea, hay un método en todo. Y casi siempre cuando... y a lo mejor tú te acordarás, ¿no? Llegas a Mate 1, Mate 2 y es... Primer paso, ¿no? Y entonces ahí tienes que poner todos los mendigos pasitos para resolver el problema. Esa estructura te ayuda un montón para analizar problemas, justamente, que esa es gran parte de lo que hace el ingeniero, o esa es parte del valor, esa estructura para analizar, para desglosar, identificar la fuente del problema y resolverla. Que en muchas licenciaturas no pasa eso. Ese digamos, es parte del valor. Una pregunta. Y por eso dices, esa estructura te ayuda. A ver si logro, para ir a un comentario. ¿Qué música te gusta? Fíjate. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escucho? Depende de la semana. Por ejemplo, ¿en qué semana estás? Ahorita estoy en la semana de... Estamos en la 40 y algo. Estoy en la semana de Antrópolis, güey.
Probablemente ustedes conocieron el Antrópolis. Claro, ¿cómo no? Ya en este lugar. ¿Cuántas cervezas? Digo, ¿cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias había en ese lugar? Aquí nunca se cobra cover, ¿no? Nada más te pido que sí te eches unas 3, 4 cheves, que seguramente echabas más, pero... No, y regularmente ibas así como de after un poquito y ya porque estaba muy barato en realidad emborracharte. Exactamente. Era económico. Entonces hoy ando en los skas y en los reggaes de los 2000 por ahí. Ok. Sí. Eso es muy licenciado. No. Y otra semana. Y luego la semana pasada traía rock más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy escribiendo, como que algo que me ayuda mucho para escribir es música muy rápida. Okay. Pero música muy rápida de rock pesado y cosas así. ¿Cómo quién? Metallica en sus buenos tiempos, Pantera, cosas así como que no Ok. le entiendes ni qué están diciendo, pero te Sí, aceleran claro, trae así una- como el gatito de los memes, ¿no? Así que le estás pegando a la computadora, ese tipo de música. Y luego también mucho de la experiencia social, pues te va dando el sabor y el gusto por la banda, el duranguense Sí, en ya aquellos te entonces, ya pones- tienes pues ni modo de llegar y decirle, a ver, doña, no, acá, Quíteme eso y quíteme póngame. eso porque no me hace feliz, fíjate, ¿no? Pues ya le dices, quíteme La ese pregunta cassette. iba porque yo estoy, bueno, siempre he tocado, pero ahorita, justo ahora estamos tocando es un proyecto, es un tributo. Un colectivo. No, es un tributo a una banda que se llama Tool, es un rock progresivo, metal progresivo. Y el bajista es ingeniero, el guitarrista es ingeniero, yo soy ingeniero y el baterista es contador. Pero es el más ingeniero del... Está cabrón. Es el más güey. cuadrado de todos. Chuck, saludos a Saludos a Chuck, Villegas. saludos a toda Es la bandita. A toda la banda. a todos. Ahí les vamos a decir cuándo va a ser el tributo para que se dejen Ahí caer. vemos. Pero él toca la batería. Es un as en la batería. Yeah. Está cabrón. Pero la mayoría sí traen. Entonces, por la pregunta, a ver, ¿cómo está tu cabeza, tu estructura? ¿Qué escuchas? Y sí, dices, ¿te quieres poner creativo? Pues escuchas algo que... No sé, no es para todos, pero... Por lo menos al ingeniero, por estadística propia que yo tengo, es lo que está escuchando. Fíjate que hay un tipo que le voy a compartir el video, Edgar Barroso. Él es músico de profesión y de estudio más bien, y su doctorado es en temas digitales. En temas digitales de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y entonces en una de sus loqueras se puso a entrevistar a físicos así eminentes, ¿no? Y en todos encontró este patrón de que tocaban algún instrumento, de que les gustaba la música, de que etcétera, etcétera. Y un poco es como esta parte de lo que mencionabas, no necesariamente por ser ingeniero a lo mejor eres tan cuadrado, sino también hay una parte muy creativa que la tienes ahí muy desarrollada, que difícilmente se reconoce. Pero cuando los ves tocando instrumentos o los ves con la música, los ves aquí, este tipo son de súper música buenos. es unos patrones que parece que no hay patrones, pero hay uno y... No, bueno, es que toda la música cortas, tiene un sí. orden, ¿no? Exactamente. Aparentemente no es... cuando aprendes a tocar un instrumento, pues, tienes que tener digo, pues tú eres músico, tienes que tener un orden. de Una cómo disciplina tocar. primero. Una disciplina, ¿no? para tocarlo, porque no llegas y ya llegué y No, ya aprendí a tocar el piano, ¿no? Claro. Es una disciplina que no piensas que la tienes. Sí. Y, por ejemplo, yo tocaba todos los días, aunque sea 1 o 2 horas o algo solo, todo estaba tocando por hobby, pero me di cuenta que era algo que ya traía. Me caso y yo pienso que pues, es igual, ¿verdad? Que se adapten a mí. No, güey. ¿Cómo? ¿Seguimos hablando de la música? Sí, creo que ya no. Pero ¿quieres seguir tocando? Y yo, pues es que creo que sí, ¿verdad? Pues sí. O sea, ¿Cuál es el y problema? madre, Quisiera güey. seguir haciendo mi vida, ¿verdad? Sí, No, ¿cómo te explico que no? güey, ahí sí hay, y me di cuenta, o sea, ya, digo, tengo mis tiempos, pero... Vas encontrando los tiempos, ¿no? Lo vas encontrando, pero sí es algo que sí tienes que tener, o sea, estar ahí. Sí, yo me acuerdo cuando era niño, teníamos una vecina, una señora ya grande, y tocaba, era pianista. Había sido de conservatorio, de esas señoras de antes que les metían sus papás a estudiar piano, sobre todo, ¿no? Y la señora daba clases a niños de todas las edades y tenía
Había un güey que hasta le decíamos Caruso. Se ponía a cantar. O sea, ella vivía al fondo, yo vivía en un edificio, ella vivía hasta el fondo. Y a las 5 de la tarde, todos los días se oía este güey cantando, ¿no? Y cantaba bien el señor, era un señor. Bueno, y éramos vecinos y la madre. Y un día mi papá nos compró estábamos, no sé, güey, entrando a secundaria. Nos compró un teclado y se van a entrar a clases con la señora Silva. Con madre, vamos a aprender. Yo compraba no sé si te acuerdas que había los cancioneros que venían las notas. Guitarra fácil. Sí, me ponía a tocar pues, siempre he sabido leer teclado, las notas de musicales y la madre. Y me ponía a tocar, pero siguiendo el cancionero ese que venía, ¿no? Bueno, nos metemos. Y yo bien emocionado porque bueno, voy a aprender a tocar el piano bien, ¿no? Ahora sí voy a saber de verdad. Sí. Oye, y llevas tu libreta con el pentagrama y la chingada para anotar ahí las 9. Güey, la primera clase, esta es do. Toda la pinche clase, güey. Y luego, bueno, pues a lo mejor en la siguiente nos enseña una canción, ¿no? Sí. Re. Toda la clase, güey, 45 minutos. Y mi hermano dijo, ya la chingada, yo no voy. Y yo dije, bueno, le voy a dar otra tercera oportunidad. Este es sol. Oiga, señora, con madre, qué bonito del oído. Quiero aprender una canción. No. Enséñeme Inagada David. Sí. No te confundas. Sí, no. Primero tienes que aprender de oído qué nota es. Sí, claro. Es que, sí. Pues sí, pero para un niño de 11 años, güey. Sí, güey. Hay otros métodos, ¿verdad? Sí, pues sí, pero estás hablando que yo era un niño de 11 años, la señora tenía 80 años. Sí, y tenía 45 La brecha generacional era... Y tenía 45 años dando clases. Güey, pues un niño de 11 años dice, no mames, yo quiero aprender a tocar una pinche canción, ¿verdad? Yo vine aquí para tocar esta canción, aparte ya te imaginas güey, cuál es la canción que quieres. Sí, claro, ya hasta la ensayé, cabrón. Claro, no, yo ya me vi cómo la voy a tocar y cómo va a voltear al público. El Toño se queda pendejo. Sí, no, o sea, entonces, güey, pues sí te frustra y mandé la chingada y seguí tocando mis canciones de cancionero, estuve en un grupo tocando el teclado, canciones de Vilma Palma, por ejemplo, y cosas así. Pero me aprendía la canción. Yo en realidad no, y aprendí a tocar el bajo, pero canciones. Yo en realidad no me siento capaz de poder crear yo una canción. Porque no tengo esa estructura mental de poder... De lo que tenía la señora que quería decir, si aprendes todas las señora notas Silva, donde esté yo creo que en tu cabeza podrías crear cosas nuevas. Sí, no, yo creo que ya se le apagó el switch. Saludos. Oye, Luis, eres ingeniero y eres ingeniero físico, no cualquier ingeniero físico. Y a ver, no lo minimices. No, hay que especificar bien. Y ahorita estás trabajando y incluso das clases en temas sociales. ¿Cómo fue? ¿Cómo cambió? ¿Cómo un ingeniero físico ahorita está? ¿Cómo Sheldon se hizo socialista? El Che Guevara, pues. Se volvió guevarista. Fíjate que yo creo que siempre fui más guevarista que ingeniero. La historia es en mi cabeza hoy es más simple. Mis papás son ingenieros los dos. Okay. Entonces, ya desde ahí hay una cierta... predisposición, porque no iba a decir así como que una sugerencia, no era así como... Sí, la inercia. Y mi hermano es arquitecto, pero mi hermano desde niño, mi hermano dijo, él es súper creativo y yo creo que va a ser arquitecto. Y yo en la empresa en la que trabajas se dedica más a gestión de proyectos. O sea, en realidad trae más una estructura, ahorita que hablábamos, más una estructura de ingeniería. Hubiera sido a lo mejor un súper buen industrial, pero pues, desde morro le dijeron que era para allá. La arquitectura le llamaba la atención, ¿no? Y es muy creativo y todo ese tipo de cosas. Y por ahí en la prepa, pues empiezo a entrar en cosas sociales, más de voluntariados y cosas de esas, y pues, me empieza a llamar mucho la atención, estar con la gente, las comunidades. Y al final del día, estar en comunidad, pues es divertido. O sea, conoces un montón de gente, la gente te trata diferente, te la pasas bien, digámoslo así, ¿no? Y entonces como que ahí fue mi vocación, me voy, la física por ahí de quinto de prepa me empieza a llamar la atención por una cuestión muy simple, muy tonta, ¿no? La capacidad de explicar fenómenos.
Hoy lo puedo verbalizar así. Antes, en ese entonces era, güey, está chingón esta fórmula porque, pues sí, hay un tiro y la gravedad y cosas así como que... Hoy dices, te ayuda a explicar cosas. Y dices, está padre. Fíjate la simplicidad con la que lo dijo, está con madre. Sí, güey. Son años de decir mentiras. De decir la misma mentira. No, pero esas mentiras, digo, no son mentiras, pero se las puedes explicar muy bien a tus hijos. Sí, la vas simplificando también un poco porque en este proceso de... También pues, Google, pero... Sí, también Google, pero Mejor tú, Alexa ahora ya lo explica bien. Alexa ya la sí, rifa bien. Con chiste y todo. Sí. Y todavía te puedes poner a jugar con ella. Google todavía no hace ese tipo de... Ni Siri, digamos que ya se quedó en la... Secona. En la pendejez. Sí. Y entonces, me empieza a llamar mucho la parte social. Digo, no, quiero estudiar una ingeniería, obviamente, pero me gusta mucho la física, pero ¿qué hace un físico? Pues se muere de hambre, güey. ¿No? Pues entonces, ¿cómo voy a justificar mi vocación hacia la física? Pues ingeniería física y tal. Y aparte, una ciudad que a mí desde... Yo vine aquí a los 8 años, 9 años, una cosa así. Y siempre me llamó la atención Monterrey. Dije, no, pues yo quiero estudiar en Monterrey. Bueno, pues ¿cuál es la opción para estudiar en Monterrey? Y mi mamá fue muy clara, si quieres estudiar en Monterrey, vete, pero tienes que estar becado, tienes que echarle ganas y casi mantenerte, ¿no? No, pues ¿qué se necesita? Pues estudiarle, echarle ganas, tener una beca, etcétera, total. Entonces, y una de las ventajas era, si voy a estudiar una ingeniería, pues va a ser a lo mejor en una buena escuela de ingeniería, como el TEC de Monterrey. Y entonces ahí se juntaban dos cosas. La primera era buscar una ingeniería que no existiera en Campus San Luis. Porque si no van a decir, quédate aquí. Claro. Aquí puedes vivir agustamente. Cosa que después me di cuenta que sí, pero ya era demasiado tarde. Ya cuando uno abandona el terruño, el hogar, dices... Sí, ya no te ganas de volver, ¿no? Sí, ya. Entonces dije, no, física en el TEC de Monterrey, porque pues allí es el único lugar donde está y el mundo y las arañas. Me voy a Chiapas, y una de las cosas, justamente estando en comunidades, hay un montón de problemas sociales que se resolverían de una forma muy simple con física básica, ¿no? Me acuerdo un proyecto justamente en una comunidad muy cercana allá a la realidad. La realidad es una comunidad para los que... yo dije, ay cabrón, ya me perdí. La realidad es una comunidad justamente ahí donde llegaron cualquier cantidad de recursos internacionales a raíz del movimiento zapatista y pusieron se tenían que caminar como 3 o 4 kilómetros de subida para llegar al pozo de agua. Y obviamente quienes caminaban, pues no van a ser los hombres, porque los hombres están en la milpa o tirando hueva. Entonces es la mujer la que se levanta en la mañana, pues, agarrar los restos, sí, muy real, recoger el agua y traerla. Y entonces una de estas personas buenas ve eso y dice, no, pues esto nomás le pones un sifón allá, que caiga, gravedad, la chingada, bla, bla. Asunto arreglado, baja un fondo por 250,000 pesos, una cosa así, que en aquel entonces pues, era una buena lana. Claro. Pero nadie se le ocurrió hacer un cálculo de a qué profundidad estaba el agua. Ok. O sea, nomás salía, pues quién sabe. Sí, o sea, es como que llega la señora, pues le echa la... Sí, son las cosas que no te explicas, ¿no? O sea, pues le haces así, sale con madre. Bueno, y este tipo, entonces, total, la bomba... Pues tenemos un presidente que dijo que es muy sencillo sacar... Petróleo. Y ahorita es la no me acuerdo si es el que tenemos o uno anterior, pero... No, yo creo que fue porque fue está enamorado del petróleo. Entonces, bueno, fue este. Y es los años en los que menos petróleo hemos sacado, ¿no? Para rematar. Y entonces, pues meten la infraestructura, meten aquí, y de repente dicen, no, pues la bomba no es de la potencia adecuada. Entonces, nunca subió el agua. Y entonces tienes toda la infraestructura montada, bla, 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 y la señora sigue levantándose a las pinches 4 de la mañana a subir al cerro para tener agua para el café del viejo, para que se vaya a la milpa. Y entonces una de las cosas que empecé a decir, pues claro, la física es un medio para poder llevar este proceso de desarrollo, etcétera, etcétera. No desperdiciar recursos y la chingada. Todo ese tipo de historias yo las tenía muy claras en la cabeza y aparte, cuando yo entré aquí a estudiar en el TEC, empezaba a tomar idea esto de fuentes alternas de energía, que hoy ya no existe la palabra alterna, sino son fuentes renovables. Claro. Entonces yo era el bicho raro, porque unos con sus sueños de irse a la NASA, otros con sus sueños de medio construir cosas y otros con sus sueños de ser físicos teóricos. Y yo era el ambientalista socialista que, pues,
güey, le interesan las fuentes alternas de energía. Bueno, pues démosle chance, ¿no? Pues igual sabe sumar y restar. Y entonces sigue pagando matrícula. Sí, sigue pagando matrícula, dale, güey. Que siga con sus ideas. Con sus ideas raras. Y entonces un poco, más bien la ingeniería como que siempre la veía en esa línea como una alternativa para generar estos procesos, pues de mejorar condiciones de vida. Lo único que se me olvidó es que vivía en México y no en Alemania, y entonces las fuentes alternas de energía llegaron así como 10 años después de que me gradué. Le vamos a presentar a Carmelo Santillano, sí. un buen amigo ingeniero también. Que ya tuvimos un programa con él. Pero bueno, después hacemos eso. Probablemente si comparte este dolor. Se vivió igual. ¿No? Sí, escuchen los que no han escuchado el programa, escúchenlo. También pasó lo mismo cuando llegó a México. Es la misma madre, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, es el español que mencionaba. Sí. Bueno, imagínate él viniendo de España donde hay una infraestructura, donde si hay esta lógica, bueno, aquí de repente fue, pues no hay infraestructura. Ni ganas de hacerla. Fíjate que anterior a este sexenio, la verdad es que hubo un impulso interesante a los parques eólicos, a todo este tipo de cosas. Muy probablemente Santillán lo mencionó. Llega este tipo y está tumbando todo lo que tenga que ver con una energía verde, ¿no? Claro. Nuestro presidente actual. No es que me caiga mal, pero no estoy de acuerdo con esa política en particular y todas las demás que ha desarrollado. Ni esa ni ninguna. Ni esa ni ninguna. Ya te lo vamos a cambiar en 3 años. 3 años. Bueno, esperemos. No, viene la revocación. Bueno, luego platicamos de eso. Luego viene de revocaciones. Y entonces un poco como que siempre tenía esa vocación. Y mi primer proyecto, y el TEC en ese entonces también abrió esta idea de las modalidades. Y había una modalidad de liderazgo para el desarrollo social. Yo me meto ahí y es como un plan de estudios alterno, ¿no? Donde te enseñan a hacer proyectos sociales, diseño y toda esta estructura. Y me llego a hacer mi primer proyecto de ingeniería vinculado con la parte social, que iba a ser un papalote que iba a sacar el agua de una comunidad donde al sur de Nuevo León, donde no hay agua. Iba a traer una bomba y por ósmosis era un pozo salado, se iba a desalinizar el agua y pues agua potable, y todos reímos, saltamos, jugamos y todos felices nos vamos. Llegamos ahí y resulta que la comunidad había sido partícipe de un proyecto del TEC que se llamaba Proyecto Agua y Vida, y entonces tenía trampas de agua, tenía un techo cuenca, recolectaban agua durante todo el año, inclusive la vendían alrededor. Entonces era así como, no, pero necesitan lo que menos necesitan estos cabrones es agua, saber qué hacer con el agua. Y entonces lo que iba a ser un proyecto de ingeniería social se volvió un proyecto de participación comunitaria, de aprovechamiento de recursos, etcétera, y acabamos haciendo una sociedad productora rural 2 años después de todo el proceso y de toda la historia. Y ahí un poco fue que me fui involucrando. Entonces, más bien, como que la parte social y la parte de ingeniería como que iban caminando a la mano, pero pues al final la parte social se la fue comiendo, digamos, a la parte de la ingeniería. Pero un poco al final del proceso es mucho de la formación que pude haber recibido como ingeniero, como físico, me ayuda en muchos de los procesos sociales, ¿no? Oye, Luis, estudiando tu ingeniería en el TEC, ¿en qué año? Yo llegué en el 2002. 2002, 2007. 2007 más o menos. ¿Por ahí? 2006, por ahí, sí. Ok, tenían un modo de ver tus compañeros, ¿no? Y ahora que estás tener un modo de ver la vida en temas sociales, empatía y todo esto. Y ahora que tú das clases a la generación de ahora, hay un mundo de diferencia, ¿no? No, muchísimo. Inclusive en la propia carrera. O sea, yo veo, sigo a la SAIFI, obviamente, como todo buen geek. Pues sí, es la referencia, al menos para mí y otras páginas. Claro. Y un poco la lógica es, y empiezas a ver esta vocación social en ellos. O sea, lo que en mi época era un poco no tan común, digamos, el que tuvieras esta parte social, etcétera. El bicho raro. El bicho raro hoy es bien común. Yo les digo que es el fenómeno Bono, ¿no? O sea, Bono con YouTube era pues el rockstar y aparte se preocupa por lo social y entonces empieza a jalar a llegar a decir, oye, pues hay que ser buena onda, hay que ser buenas personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también ha ido cambiando cada vez más y sí hay una cierta toma de conciencia de estas generaciones actuales sobre las problemáticas sociales y las problemáticas ambientales.
Más las problemáticas ambientales, porque también tienen más branding, es importante decirlo, pero sí hay un mayor nivel de conciencia. Ojo, yo lo dejaría ahí, conciencia. De ahí a que sepan qué hacer, Eso es. es una historia completamente diferente, porque tampoco tenemos hoy en las universidades una estructura tan clara para enseñarles qué hacer de una forma O profesional. sea, hay una empatía, hay una conciencia, pero Ya sabes que existe, sé te qué preocupas. hacer con lo que me está... Exacto, me preocupo, hay una Pero hasta ahí conciencia, ya... pero voy a ir a ayudar. Pero no vas a ayudar, güey, vas a hacer bola. Pues O porque no sabes qué hacer. exactamente. Ahora- Y ese es el pequeño gran cambio que necesitamos en todos estos temas sociales. Llegar y decir, no necesito gente buena. Sí, con buenas intenciones. No, quiero buenas intenciones. Como dicen, Exactamente. de gente buena está lleno los panteones. Exactamente. Sí, No sí, necesito gente buena, no me importa si es un hijo de la fregada, pero es súper bueno haciendo este tipo de cosas. Y está aportando y esto. está aportando valor, y está cambiando, y está transformando. Esa es la persona que necesitamos. No está tan bien visto porque también hay una realidad que la persona que se dedica a lo social, pues no va a generar dinero, no va a vivir bien, no va aquí, no vaya, es decir, no tiene, no es bono. No, y aparte va un poco en contra de los principios de esas universidades, ¿no? O sea, digo, yo estoy en la uni porque la carrera que yo quería no había en otro lado, al menos como yo la quería. Y siempre pero íbamos a los congresos del TEC, bueno, no había tantos en ese tiempo, pero del TEC sí. Y siempre decían, es que los de la uni van a trabajar para nosotros. Los del TEC decían eso. Porque ellos eran los emprendedores los que les enseñaban negocios. A pesar, por ejemplo, la carrera de comunicación siempre tuvieron clases de negocios. Y nosotros pues teníamos clases de mercadotecnia, pero no te decían cómo cobrar. Prueba de ello es que mucha de mi generaciones pues, no saben cobrar, ¿no? Ahorita vas, oye, necesito un diseño, alguien que se dedica a diseño, es que no sé cuánto cobrarte. Güey, pues no mames. Entonces, las carreras estas, o las escuelas de las que estás hablando, pues, el principal valor es saber hacer negocios. Y fíjate que sí son las escuelas, o sea, sí es la universidad, pero también es el paradigma en el que vivimos. Digo, o sea, claro. Mucho es, y en la cultura regia, disculpen que se lo diga, pero... también, No eres regio ya. Ya soy más regio que la chingada. Sí. Ya sé más de la política de aquí que de mi estado, ¿no? Claro. Por mucho, y más si sigues Instagram. Pero el tema es, en esta sociedad, si hay un profundo amor a la parte material. Y yo les digo, es muy simple, o sea, hoy tenemos fuerza civil. ¿Por qué? Porque cuando estaba de la fregada, los catorrazos y el tema de inseguridad en la ciudad, llegó el grupo de empresarios pesado acá y dijeron, ¿qué necesitamos para hacer una policía de verdad? Claro. Pues no sabemos cuánto cuesta. Y un poco la lógica de aquí es, en Monterrey, es cuánto cuesta, ¿no? Claro. No cuesta 10 millones de dólares, pues hagamos y pongamos una policía. Claro, porque al final es para bien de todos los que pues, no te van a andar secuestrando a cada rato y la chingada. Exactamente, y es esta lógica del éxito, el paradigma de éxito muy vinculado a la parte económica o a la parte de tener, ¿no? De un estatus, claro. etcétera. Ha ido cambiando, sí, pero no como para poder llegar y decir quemo mi vida o les voy a dedicar toda mi vida al servicio de las personas. A nada sacrificar, más. que así es como se ve. Ahora, ya para ir cerrando un poquito, desde esa perspectiva que acabas de decirnos, ¿qué necesitaríamos? Porque a mí me preocupa la parte social desde el sentido de, güey, pues nos estamos acabando muchas cosas, ¿no? Recursos, y lo veo por mis hijos, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer para que fuera redituable y que pudiéramos hacer labor social? O sea, esta parte, esa combinación, ¿no? De poder ayudar, pero pues también no sacrificar pues, la lana, ¿no? Que a final de cuentas es lo que queremos todos. En Nuevo León. No en México, en Nuevo León. En el nuevo Nuevo León. En el nuevo... Sí. Pues sí. Estamos hablando... Suena a que le estamos... Tirando, ¿no? Pues no, publicidad a alguien. Pero no, güey, en el nuevo... o sea, a ver... La sociedad regia es de un modo. Claro. Mamadora, aspiracionista, querer tener lo que vemos en Instagram. Claro. Sí, pero a la vez, güey, quieres quieres tener un mundo que amor y paz y le chingada, pero que no te cueste a ti, güey, que le hueva levantarme. Claro.
¿Va esa tu pregunta? ¿Qué necesitamos exactamente. en general en la o sea, para cerrar? ¿Qué podríamos hacer desde tu perspectiva y sobre todo que das clases a chavos? Y desde tu mente física. Ajá, desde tu estructura mental, Sí, que yo no cabrón, tengo. Súper cabrón. Fíjate, Claro, güey. fíjate, acabamos de ver una prueba, tocayo. Fíjate, güey, fehaciente de esto. Mi pinche pregunta dispersa y este güey me la acomodó. Ah, oiga. claro, güey. Ya. Estabas tirando Ahí está la muestra, ¿no? Estaba salpicando para todos lados. sí. ¿Qué necesitamos hacer, güey? A ver, ¿cuál es el tema? Mira, la verdad, y tratando de ser muy... Hay dos cosas que a mí me quedan muy claras. La primera es estos elementos... Yo siempre le digo a mis estudiantes, y un poco retomando este punto que decías de los estudiantes, ¿de qué forma generas valor en donde estás? Puede ser en la empresa, puede ser en la sociedad, en tu familia, etcétera. ¿De qué forma generas valor? Porque hacer un estado de resultados que lo pueda hacer un robot o que lo pueda hacer un niño de preparatoria o un joven de preparatoria, no es generar valor. ¿Dónde está tu valor? O si ese es tu valor, pues Está cabrón. está cabrón, güey, porque le estás metiendo una lana a tu educación. Claro. No, Sí, ¿cuál es tu plus en la vida? Sí, exactamente. O sea, ¿cuál es eso adicional que puedes estar diciendo que la gente va a llegar a decir, no, es el día que no estés, se va a sentir esa ausencia negativa porque ya no estás, no va a decir, puta, lo extrañamos por esto. Eso por un lado, ¿no? Como tener mucho esta conciencia, este sentido del valor y del propósito, o más bien del valor que vas generando por donde está. Que no es tan fácil de encontrar, porque al final del día tienes que identificarte y reconocerte dónde empiezo a aportar estos elementos y dónde lo puedo estar desarrollando. Sí, que eso lo vienes consiguiendo ya cuando estás más grande. Tú ¿no? ya cuando tienes 90 años y tú estás a punto de morir, ¿no? Sí, claro. Y entonces dices, creo que ya sé cuál es. Ya. Sí. Valió mal. Se apaga el switch. Gracias por Adiós. participar y ojalá y lo recuerdes en tu siguiente vida. Si no, Y la otra cuestión que yo creo que sí es muy importante y lo hemos estado discutiendo aquí, al menos a un nivel individual, y ahorita voy a dejarlo como en ese nivel individual, esta parte de empieza a entender lo que haces. O sea, no te quedes con la natita, no te quedes con la parte de arriba, sí profundiza, descubre estos elementos técnicos. Si vas a hablar de los pobres, pues ponte a estudiar sobre pobreza. Si vas a hablar del medio ambiente, ponte a estudiar sobre qué es los bonos de carbono, los CO2, etcétera. Es decir, no te quedes como con toda la nata de lo que te está diciendo y lo que te mueve las redes sociales, y etcétera. Está bien que te diviertas con las redes sociales y viendo ese tipo de cuestiones, pero si hay un tema que te llama la atención o sobre el cual quieres conocer más, profundiza. ¿Por qué? Porque la parte técnica es lo único que te va a permitir justamente lo que hablábamos, ¿no? Generar este aspecto diferencial, esta propuesta de valor. Es como los emprendedores actuales, ¿no? Quiero desarrollar una app. ¿Y qué sabes de programación? Nada. Pero tengo una idea. Pero tengo una idea, no tengo una idea. ¿Sé usarlas? Sé usarlas, güey. Soy bien chingón, güey. Tengo 25,538 y más. Ah, ok. ¿Y qué sabes de eso? ¿Qué sabes? Nada. Pues primero descubre más o menos los elementos técnicos, cómo jala. No, y si es factible, lo que quieres, la idea que tienes. Exactamente. Y entonces empieza a proponer, empieza a hacer. Que eso requiere de estudio. Y no estoy hablando del estudio formal, de una universidad, académico. etcétera, que sino es De tienes profundizar. de profundizar, de investigar. de estarle tocando 2 horas diarias a la guitarra o a tu instrumento para poder irte perfeccionando, digamos, eso a nivel individual. Y en la parte, digamos, más social o más de la sociedad, ¿de qué forma empezamos a valorar el trabajo que están haciendo otro tipo de personas que no necesariamente están asociadas a dinero? Y lo voy a poner de una forma a lo mejor muy simple, muy básica. ¿Qué pasaría si el día de mañana todos los comedores comunitarios que tiene hoy una organización de la sociedad civil desaparecen? Pues vas a tener un montón de gente que se va a estar muriendo de hambre o se van a estar comiendo entre ellos o van a estar robando, van a estar haciendo otro tipo de cosas. Es decir, esa organización genera un valor. Es un valor que no está ni monetizado, ni lo valoramos, ni lo consideramos, ni etcétera. ¿Por qué? Porque el paradigma es, no, güey, pues estás ahí quemando tu vida, güey, por salvar a estos güeyes cuando podrías estar haciendo cosas más valiosas. Bueno, eso es valioso y la pregunta para la sociedad es, ¿cómo le empezamos a hacer para que eso que es probablemente igual de valioso que vender un Audi o un BM o cualquiera de las marcas que nos quieran patrocinar, Muchas gracias. pudieran, no, de nada, o sea, lo pudiéramos estar valorando al mismo Claro. nivel.
Pero, y ahí es donde viene el complemento, no vuelvo a pero no te quedes repartiendo despensas, no te quedes repartiendo comedores. Empieza a entender el por qué esta persona no tiene comida, etcétera. Sí, porque de alguna manera repartir pues es muy cómodo. Ya fui el domingo a repartir y ya. Ya cuidé. O me dedico toda la vida a mantener el comedor comunitario, está bien. Es muy loable también, es pero loable, es es como... filantrópico, pero eso no genera nada de valor alrededor. Enséñale a porque, pescar, no le des los peces. Esta persona va a seguir pidiendo, va a seguir estando. Y enséñale a los demás a llegar y decir, lo que yo estoy haciendo está transformando estas personas. Así como tu venta de coches transforma la vida de tu familia y de la vida de un montón, lo que hago transforma la vida de estas personas. Y en ese sentido es como tendríamos que empezar a entender el valor que vamos generando en la parte social al mismo nivel del valor que estamos generando en la parte económica. Claro. Porque si no vamos a seguir teniendo estas disparidades gigantes de llegar y decir, este vale más porque este genera millones y este vale menos porque le da comida a millones. Y a ver si te capto. El resultado de esto sería, vamos a decir, alguna persona, una familia, un padre de familia que vive en Valle Alto, en una zona bien, se queja que hay inseguridad, cuando a lo mejor él tiene evidentemente hay inseguridad, hay robos y tal, pero él pudiera, con esa empatía, con su negocio, su trabajo, involucrarse más en la sociedad para que evidentemente el que entró a hacer el delinque, el que roba, pues tiene una necesidad. Entonces, tú dices, bajas el switch de los que están en los temas de ayuda. De ayuda. Pues ellos tienen hambre y lo primero que haces es, voy y agarro en tal lugar, y esa es la inseguridad que estamos diciendo. Uh-huh. Sí, pero si tú tienes empatía y agarras un comedor, haces esto, entonces de trabajo. Lo que haces inmediatamente es bajar esa inseguridad. Sí, y es empezarle a entender, pero entre todos, colectivo. Entre todos, colectivos, porque, solitos no va a pasar, eso me queda claro, no va ni el gobierno va a... Ni el gobierno le da, porque tampoco tiene los recursos suficientes para hacerlo. No sé si la voluntad, va a entrar un nuevo gobierno, ojalá y la voluntad y el discurso de venta que nos hizo, porque fue un discurso de venta, sea real. Sea real, sí, claro. Sea real, ¿no? Y si es real, al final empieza a voltear y decir, oye, y pues no se supone que somos un estado rico, pues sí, pero tienes que pagar nóminas, tienes que pagar aquí, tienes que pagar... Claro. Madre, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda para dar a programas sociales? Pues así, pues entonces empiezas a te apalancar entre todos para poder salir. Y hay tanta necesidad que para escoger está cabrón. Sí, y no puedo, oye, los estados en general, en Europa sí, pero en América Latina y aún en Estados Unidos no tienen la capacidad para atender todas las necesidades que tiene una sociedad. ¿Por qué? Porque así está construido un poco el modelo social y económico, así está construido. No es sorpresa de nadie. Entonces, un poco nada más, en esa lógica es, pues sí, ¿dónde te toca y cómo puedes estar complementando? Pero hazlo de una forma inteligente, no lo hagas como ahí está la dádiva, ahí está el quién sabe qué, y encuentro un remanso de paz en mi corazón. No, piénsale, así como le estás invirtiendo a tu negocio para sobrevivir, o a tu trabajo, o en tu coche, en tu casa, en lo que sea, pues también piensa dónde vas a estar invirtiendo estos recursos sociales para poder estar ayudando, y con base en eso llegar a decir, mira, estoy ayudando a esta organización o formo parte de esta organización porque es la que siento que resuelve más una problemática a la cual yo soy afín. Ah, bueno, súper válido, y con base en eso pues se va a ir construyendo esta lógica, y entonces cuando la hija o el hijo de esta persona decida dedicarse a esa labor social, va a decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque va a estar bien remunerado el trabajo que va a estar haciendo ella. Hoy la realidad es que la gente que se dedica a muchos temas sociales, yo soy un afortunado porque puedo dedicarme a los temas sociales y puedo pagar mis cuentas, pero muchas de las gentes que se dedican a los temas sociales viven al día. Viven al día. Y es una vocación, y la vocación les empieza a tronar cuando el hambre empieza a apretar, ¿no? Es correcto. Entonces, justamente tenemos que empezar a generar estos balances y a ir profesionalizando y ir entendiendo que también es una profesión, que también es algo que vale la pena desarrollar, y que en la medida que empecemos a fortalecer ese sector y equipararlo con un sector económico, pues va a tener muchísimo más valor. Y es un poco, no he visto el podcast que tuvieron con Castellón, pero es un poco lo que está pasando ahí en la parte ambiental, ¿no? Ir equiparando la parte ambiental con la parte económica, y empiezan a decir, ay, güey, pues
Sí vale la pena meterle acá, vale la porque, pena porque meter. esta se nos está cayendo porque no tenemos recursos Claro. de acá, ¿no? Igual acá, pues esta se nos está cayendo, los temas de inseguridad, etcétera, bla, bla, se nos está cayendo la parte económica, ¿por qué? Pues porque no estamos atendiendo los temas sociales. Entonces, ¿de qué forma los tenemos que equiparar? Y ahí es donde es un reto importante, no está fácil y no se va a resolver en 6 años y menos con un... Y menos con unos discursos como Solo con discursos. Chingón. Vamos a ver qué pasa. O sea, hay una parte de esperanza. Mi experiencia, y creo que la de ustedes, escuchando discursos, muchos de los presidentes que han llegado, no nos ha ido bien. Entonces, esperemos que sea la excepción a la regla, ¿no? Pero- Como cada sexenio, tenemos la esperanza. Pues es lo único que nos han dejado. Oye, Esperanza, muchas gracias no. por acompañarnos. No, hombre. Muchas gracias, ¿Tus Luis. redes sociales, dónde puede la gente buscarte? Mira, la verdad... ¿O no quieres que te encuentre? ¿O no quieres que te encuentre? También se vale. Sí. A mí es muy difícil de encontrarme porque la verdad es que soy cero de redes sociales y demás. Ok. Pero tenemos varias iniciativas en las cuales pueden estarnos siguiendo. échalas. Una es Plexipus ORG. ¿Otra vez, perdón? Plexipus ORG. Luego les Ok. cuento la historia de esa. Aquí de le vamos esa a poner, cosa. Sí, ajá. aquí va a aparecer. Ajá. Exacto. Y en Plexipus- Spotify les vamos a poner aquí en los comentarios para que... Ándale ahí para que lo puedan ver. Es una iniciativa que estamos impulsando justamente desde la iniciativa privada, desde el sector social, desde la parte institucional, que tiene que ver con temas de reducción de la violencia en ciertos polígonos. El otro es el Laboratorio de Transformación Social, que bueno, ahí nos pueden seguir más o menos lo que hemos hecho y lo que han estado haciendo varios de los emprendedores. Y bueno, próximamente ya vamos a tener redes y a tener una estrategia más armada de algo que acabamos de lanzar que se llama el Instituto de Transformación Social y Bienestar Organizacional, que se lo hicimos ahí con varios profesores de la UDEM y que busca justamente ir cubriendo estos temas desde una perspectiva muchísimo más profesional. Pero los que sí pueden seguirnos, Plexipus y el laboratorio, Excelente. con toda Chingón. confianza, y ahí van viendo en qué andamos. Chingón. Madre, Luis. Pues muchas gracias Muy por bien. estar con Ahí nosotros. estamos. Gracias y gracias por seguirnos. Y sigan a las redes que mencionó Luis. Aquí lo vamos a poner. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Oigan, si les gustó este podcast, por favor síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Podcast Políticamente Incorrecto, en Facebook, Podcast Políticamente Incorrecto, y sigan a mi amigo Patitas en Instagram, Cristian MX, y síganme a mí también en Instagram, Héctorín FC. Así es que, si les gusta, compártanos, coméntenos, y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.